Bueno, en primer lugar, tengo que hacer algunas correcciones de lo que dijo el anterior orador. Dijo que hablaba del grupo de trabajo y que yo era el animador del grupo de trabajo 14. Bueno, en realidad dejé esa posición y me encanta ver que él es el vice presidente de este grupo. Así que bueno, vemos que en el momento, bueno, ya no tengo ningún cargo, digamos, oficial, ninguna función de la ITA actualmente. Me pidieron que hablara sobre el soporte de frente y me gustaría comenzar en esta primera parte sobre los modelos de soporte de frente. Vamos a hablar un poquito sobre cómo evaluar la presión requerida para soporte de frente y más adelante voy a hablarles sobre algunas cuestiones prácticas para poder mantener la presión de soporte en el frente, en el túnel, y también considerando cuando estamos en contextos en donde perdemos el soporte de frente, qué hacemos en ese momento y cómo podemos recuperar el control de las condiciones de trabajo cuando tenemos un colapso de frente, ¿eh? Así que vamos a ver otro enfoque en esta presentación y espero que les resulte clara como para poder seguirla. Y además estaremos durante 1 hora y media, 2 horas juntos, así que si alguien tiene alguna pregunta más adelante, levanten la mano y vamos a tratar de responderla, ¿eh? Bueno, la primera pregunta es ¿por qué necesitamos un soporte activo de frente en las TBMs? Bueno, ¿por qué? Porque trabajamos con una presión activa dentro de la cámara de excavación, pero no necesariamente es una invención de las empresas de ingeniería para castigar a los contratistas. Tiene un propósito, esto tiene un fin. El primero es minimizar los asentamientos en la superficie para poder evitar hundimientos, y la otra ventaja es utilizar un soporte activo de frente para lograr un frente estabilizado que permita mayor confiabilidad en el proceso de avance, de excavación, que esa excavación opere de un modo constante y controlado. Otra razón es porque una vez que hemos pasado esta parte con la TBM, vamos a querer hacer el revestimiento correcto en la parte de atrás también, y esto lo vamos a tener que hacer en un ambiente controlado, con lo cual la geometría del pozo excavado tiene que ser una geometría constante. Para facilitar esto, vamos a necesitar entonces un soporte de frente activo aquí en el frente para que controle los volúmenes de excavación, y bueno, vamos a lograr una geometría controlada para poder erigir el revestimiento y para poder colocarlo correctamente y para poder manejar los vacíos del modo apropiado. Y por último, además, si ustedes han hecho una excavación controlada durante el avance, también van a tener la posibilidad de controlar la intervención, porque si tenemos un frente estable, vamos a mantener esas condiciones y vamos a poder mantenerlas también in situ. Entonces, ya vamos a saber qué nos espera. Fíjense que todo está en un entorno más controlado y no vamos a tener problemas de la presión de frente. A la TBM no hay problema porque la tecnología es lo suficientemente sólida, y esto va a ser entonces una ventaja para todo el proceso de tunelización. ¿Qué pasa con las cargas? ¿Cuánta carga necesitamos? ¿Cuáles son esas cargas activas o las que están actuando en la operación de tunelización? Bueno, acá una de las presiones dominantes es la presión del agua, que la medimos aquí con la tabla de aguas subterráneas. Y si vemos la presión que va de arriba hacia abajo a este nivel, y tenemos también presiones propias de la operación. Ninguna operación es constante, vamos a tener fluctuaciones propias de la operación. Tenemos un factor adicional que tenemos que incorporar en esta ecuación, es más menos 0,1 bar para la operación de la TBM o más menos 0,3 bars. Así que esto define
la presión requerida. Y además, fíjense que estamos contrarrestando acá la presión que se acumula en la cámara de excavación, indicada acá, fíjense. Entonces, tenemos una contrafuerza que estaría estabilizando el frente del túnel. Y ahí tenemos la ecuación, fíjense. Tenemos factores de seguridad, presión de agua, que es fácil de medir. E incorporamos entonces ese factor de seguridad ahí arriba. Lo mismo con aquí, con la presión, con un factor de seguridad. Entonces la ecuación nos queda armada. Una seguridad aquí, otro punto de seguridad aquí, y al final tenemos la presión de operación como otro factor de seguridad. En los túneles someros no solamente tenemos problemas con una presión que puede caer demasiado o es demasiado baja, sino también con presiones que son muy altas, porque ahí tenemos que actuar con mucha fuerza y si tenemos una superficie somera, bueno, podemos tener problemas con el calor, con la temperatura. Entonces es buena idea, considerar muy bien los cálculos de soporte de frente antes de entrar a la operación en el túnel. Este es un ejemplo para que visualicemos un poquito cuando la presión de soporte de frente es muy baja. Fíjense lo bien que se hace todo, cómo se desarrolla el asentamiento, lentamente, progresivamente, desde la TBM simulada y cómo va subiendo de manera correcta, derecha. Esto sería obviamente en arenas, condiciones favorables, pero sabemos que bueno, los efectos son similares en nuestros proyectos también. Entonces, ¿cómo aplicamos esto, esta presión? Como les dije antes, dentro de la cámara de excavación tenemos los factores de seguridad, ¿no? Si tenemos una presión más alta adentro que afuera. Entonces, supongamos que trabajamos con agua y tenemos la cámara de excavación llena de agua. No va a ayudar porque va a desaparecer y no vamos a poder crear, digamos, una presión de soporte de frente activa. Entonces, ¿qué utilizamos? Un lodo de bentonita, lo bombeamos, lo introducimos, como ya hablamos esta mañana. Entonces, este lodo bentonítico penetra. Vemos que las partículas de agua van a desaparecer, pero van a empezar a acumular la torta de filtro, ese aglutinamiento que terminamos teniendo, y ahí es donde vamos a poder aplicar la presión adicional que necesitamos para hacer el soporte del frente. Fíjense, acá también es un ejemplo con el scraper, que lo podemos ver sin problemas en el frente del túnel. Y tenemos también, digamos, un método que continuamente se va refrescando en el frente. Para las EPB, bueno, es un poquito más complicado, podríamos decir, o depende en realidad, porque sí tenemos la posibilidad o el requerimiento de crear una mezcla de dos espacios frente a la cámara de excavación. Por lo general es un 60% del material excavado o 40% de espuma acondicionante. Así que ambos agentes van a trabajar muy bien, como la pasta de dientes que dijimos antes, y en ese momento vamos a poder contar, ¿no? Gracias a este material pesado vamos a poder aplicar el soporte adicional, esa presión en el frente con el material de excavación. En lugar del lodo suspendido y la bentonita, aquí vamos a utilizar esta espuma, este agente de acondicionamiento, para utilizarlo junto con el material excavado. Y si empezamos con los cálculos del soporte del frente, la evaluación que tenemos que hacer. Bueno, todo comenzó a fines del siglo XIX, como pueden observar en este gráfico.
se ilustra lo que el ingeniero Forchheimer trabajó e investigó utilizando modelos de arenero. Y fíjense, ¿no? Ya a más de cientos de años se ve bastante similar a lo que vimos en el video. No tenemos tampoco grandes, digamos, noticias o nuevos avances si lo comparamos con aquella época. La geología es la misma. Pero ¿cómo lo calculamos? ¿Cómo calculamos esta presión? Tenemos la posibilidad de utilizar la presión de descanso para el cálculo de soporte de frente, pero al final, fíjense, van a tener una presión horizontal que actúe sobre el frente del túnel y va a terminar teniendo una presión mucho más elevada que la requerida. Podemos entonces utilizar la presión activa del terreno con un caso de falla bidimensional. Fíjense, la altura hasta esta superficie y actúa como una especie de sistema de muro de contención. Tenemos valores un poco más bajos, pero siguen siendo valores que no necesariamente son los que necesitamos. Ahora, con la incorporación de los modelos 3D, los primeros modelos 3D presentaban un efecto de arco en el plano horizontal. En algunos muros de fractura que también se utilizaban, y acá vemos entonces el frente del túnel con este modelo de arco en la parte superior y llega hasta la superficie, y esto crea, especialmente en túneles más profundos, valores bastante elevados para el soporte del frente. Los modelos más utilizados que se están empleando en la actualidad no tienen este plano horizontal, solo un plano horizontal que vemos ahí de acuerdo con el perfil del túnel, pero en la parte superior lo que utilizan es un arco vertical. Así que básicamente estaríamos reduciendo la influencia de esta sobrecarga en 1 o hasta 1 metro o 1,5 metros aproximadamente, dependiendo de la profundidad. Y de esta manera no estaríamos con presiones demasiado elevadas cuando llegamos a la sobrecarga. Y en cuanto a la evaluación del soporte de frente, bueno, estas evaluaciones obviamente se tienen que realizar y tenemos que aplicar sus resultados. Por lo general, los modelos son modelos de límite inferior del equilibrio. También la reducción de la presión de la tierra por debajo del estado en descanso o en reposo. Esto requiere obviamente un movimiento, un asentamiento del suelo, si no, no se puede activar. Pero hay que pensar que ningún modelo realmente requiere utilizar el límite inferior de presión. Se supone que llega a los límites más altos justamente para poder, especialmente en túneles someros, analizar cuál es el límite más elevado, más alto, ¿no? Y dónde estaría la mayor presión que se puede tolerar como sobrecarga. Bueno, entonces una vez que hemos evaluado la presión de soporte que tenemos que analizar un poquito la TBM de lodo y cómo aplicar estas presiones y ajustar la suspensión de bentonita a nuestra geología. Esto es algo que hacemos gracias a las curvas de distribución de tamaño de grano. Bueno, tomamos el valor de 10 de aquí a partir de la curva de distribución de tamaño del grano en geología y lo transferimos a las resistencias al corte que tenemos de la bentonita. Entonces, ya tenemos uno de los KPI principales. Gracias a esta información logramos ajustar entonces la suspensión del lodo, pero también durante la excavación tenemos que monitorear todo esto y tenemos que poder controlar que la suspensión que utilicemos
no se desgaste, porque muchas veces eso es lo que sucede, pierde fuerza. Por eso tenemos que controlar y monitorear la calidad de la suspensión bentonítica. No una vez por semana o una vez por mes, no, tenemos que hacerlo como mínimo una vez al día. Y es fácil de controlar. Acá tenemos un ejemplo. Lo que utilizamos para hacerlo, por lo general, este recipiente con un poco de lodo. Esto se analiza y nos da justamente los resultados de la calidad de nuestra suspensión. ¿Qué pasa con las TBM EPB? Bueno, es un poquito más fácil porque al final vamos a tener que controlar y monitorear cómo es que reacciona el material con el material excavado. Entonces, si fue inyección, vamos a poder ajustar la espuma, el material, desde el comienzo, ¿no? Antes de empezar la operación con la EPB, bueno, hacemos esas pruebas, como mencionamos, en el laboratorio y utilizamos distintos parámetros. Hacemos un estudio y un análisis con distintas cantidades de agua, con distintos aditivos y se va analizando el volumen para poder en definitiva encontrar la mezcla más adecuada para la operación con la TBM de EPB. Y después, durante la operación, acuérdense que tienen que poder controlar los resultados, qué es lo que sale. Sabemos que hay algunos parámetros de la TBM que nos van a ayudar a tener una idea, ¿no es cierto?, cómo el material se está comportando, si hay algo que está cambiando. La espuma de EPB, bueno, es fácil, se inyecta, se extrae y se pierde, lo sabemos. Entonces no tiene un problema de calidad como si lo tendríamos con el lodo bentonítico, que nosotros tenemos que circular y ahí tenemos una especie de envejecimiento. Entonces es importante para la EPB ajustar correctamente el generador de espuma con los parámetros correctos, inyectarlo, entender, bueno, cómo circula, cómo fluye, porque sabemos que una vez que sale del túnel, bueno, esa espuma, esa parte, digamos, ya es historia. Bueno, esta imagen que ya la vimos, digamos que la torta de filtro para la aplicación de la presión de soporte. También tenemos otro efecto a tener en cuenta en la tunelización y el soporte del frente. Es la dependencia del tiempo. Como dijimos antes, acá tenemos una TBM de lodo con la membrana, la rotación necesaria que va quitando la membrana a medida que gira y esto tiene que reconstruirse. Entonces, al final tenemos una buena definición de la membrana, el tamaño de esa membrana que tenemos durante la operación de la TBM. Se hace obviamente también una parada, se hace el anillo, no pasa nada, está todo bien. Hacemos otra parada, nos vamos a casa a pasar la noche. ¿Y qué pasa? La suspensión de bentonita sigue activa en el terreno, en el frente del túnel. Entonces, con el tiempo va a poder penetrar cada vez más profundo en el frente del túnel. Acá está indicado, fíjense, con una sección en azul. ¿Y qué pasa entonces con el frente del túnel? Bueno, cuando vamos un paso atrás, fíjense, lo que sostiene el frente del túnel y lo estabiliza es la diferencia de presión entre el frente, en la presión de soporte y el nivel y el terreno aledaño. Entonces, esto es lo que dijimos antes, es una línea bien definida. Ahí es donde tenemos que aplicar la presión del soporte de frente. A medida que penetra, lentamente tiene más tiempo para penetrar, vemos que el gradiente de presión también avanza, se mueve. Entonces la línea de frente ahora ya no está antes, donde estaba antes está ahora, el frente del túnel ahora está un poquito más hacia adentro. Entonces la presión, o la diferencia de presión de acción está disminuyendo, se está volviendo cada vez más pequeña. Puede ser no de una noche para la otra, pero quizás el viernes a la noche nos vamos a casa y va a tener más tiempo durante el fin de semana para penetrar y va a ir cada vez más hacia abajo.
y vemos que esta presión diferencial cada vez es más pequeña. Todo está bien porque está todo en silencio, nadie trabaja, pero cuando vienen a trabajar las cuadrillas el lunes a la mañana, prenden las máquinas, empiezan a prender la cortadora, el cabezal de cortadora, y hay un derrumbe, un colapso. A comienzos de los 90 era muy común que el lunes a la mañana era muy común que cuando prendían las máquinas había un colapso, un derrumbe. Hasta que se le prestó un poquito más de atención a este efecto. Y las empresas experimentadas ahora siempre tienen una mezcla para el fin de semana, que es una suspensión de bentonita nueva, recién hecha, que la ponen el viernes para reducir ese efecto durante el fin de semana, y entonces no se expande tanto hacia el frente del túnel. Las tuneladoras EPB tienen el mismo problema, con una dependencia del tiempo. Como dijimos, tenemos una mezcla de la espuma con el material excavado, todo está en el frente, en el avance, una rotación, la turbulencia. Entonces las partículas quedan distribuidas por todo el frente del túnel. Si detenemos todo por cualquier razón, se detiene el cabezal de corte, este material tiene tiempo de segregarse, entonces se asienta el material pesado y el aire y la espuma básicamente van hacia la parte superior, y así podemos crear una burbuja de aire. Y en algún punto es suficientemente fuerte porque entró suficiente aire, por lo tanto aumentó la presión y penetra en el terreno que lo rodea, que lo puede hacer 70 veces más fácil que el agua, esta penetración, y como resultado perdemos la presión de soporte del frente. Esto de hecho pasa en algunos proyectos donde no pueden hacer un anillo de segmento de dovela en el frente, entonces ni siquiera pueden parar 30 o 45 minutos sin poner el cabezal de corte en el frente, y esto crea problemas. Pero entonces lo que hacen es utilizar mezclas especiales nuevamente el viernes a la noche. Lo que entonces, en primer lugar, tenemos que preparar una buena calidad para poder aplicar un soporte adicional del frente, y tener siempre en cuenta que en ocasiones especiales se necesita hacer un paso más, a un nivel mayor de calidad de la mezcla para poder mantener el buen estado o mantener la situación durante el control del frente del túnel durante el fin de semana. ¿Qué pasa si, como dije antes, todas las operaciones de tuneladoras sabemos que siempre hay un momento crítico donde estamos por perder el frente o el soporte del frente? Pero ¿qué pasa? Podemos tener derrumbes del frente, o si es un poquito más extremo, hundimientos, explosiones acá en el medio del campo. Empezó a salir hacia afuera la suspensión bentonítica. Y también podemos tener todos estos ejemplos debido a exceso de desgaste en el cabezal de corte, también con un mal manejo o gestión de todos estos aspectos. Y cuando empezaron las discusiones o las conversaciones entre el contrato o el contratista y el cliente enfrente de esta situación, ¿qué hacemos? Un reflejo común es parar. Hacer una reunión, gritarse entre ellos, pelearse, no, es tu culpa, la mía, ¿no? Y discutir o analizar hace todo menos funcionar o operar la máquina, pero el problema es que ya están perdiendo porque se hundió todo. En el frente ya tienen terreno suelto, suelo suelto ya, y que ya no tiene las propiedades que pensaban que tenía en este momento. Por lo tanto, lo más lógico, esto es más sensible a la dependencia del tiempo, porque
en esas zonas de suelo suelto, la bentonita puede penetrar mucho más rápido de lo que lo hubiese hecho antes in situ. Entonces, si pasan mucho tiempo peleándose o analizando qué es lo que pasó, van a tener un derrumbe secundario que puede ser quizás peor, porque ahí se les presentan mayores problemas porque se les viene encima un montón de volumen y ya no es difícil de manejar esa situación con las máquinas. Por lo tanto, nuestra recomendación es, por supuesto, la mejor solución es que si no hay un peligro real, directo, mover el cabezal de corte y mover o sacar de la zona la tuneladora e llegar a un área controlada. Y cuando están acá tenemos un buen sistema de mortero, de grouting y de bombeo. Entonces, cuando estemos nuevamente en esa posición, ahí paramos y hacemos un procedimiento extensivo de grouting para estabilizar toda la zona. Eso es mientras podamos tener en operación la tuneladora. También podemos tener derrumbes de frentes o de colapsos cuando ya no se puede seguir operando porque hay demasiados obstáculos dentro. Hay mucho material para que pueda funcionar o girar el cabezal de corte. Entonces, no sé, cualquier cosa que puede ser. Entonces entramos en esta cámara de excavación, pero si queremos entrar en la cámara de excavación, no sabemos qué nos espera. Sí, es como si abrimos la puerta y lo vemos, pero no sabemos qué es lo que hay ahí esperándonos. Entonces es muy difícil. Lo primero que intentamos es restablecer un sistema de soporte del frente para el aire, también con el aire comprimido, con diferentes niveles, yo diría, de abordaje. El primero, que ya se probó, es utilizar Tergopol. El Tergopol se pone en la suspensión, se bombea, que se va a ir inmediatamente hacia arriba porque pesa mucho menos que la suspensión de bentonita. Y si se va todo para arriba no ayuda a nada porque no bloquea el suelo suelto en el frente como para volver a acumular o generar presión. No me sirve. O hacer ring o paja. Se han vuelto muy creativos los ingenieros en esos momentos, y le han echado o bombeado en la suspensión todo este tipo de materiales, pero pasa lo mismo, es más ligero que la suspensión bentonítica, entonces se va para arriba en la cavidad y no ayuda para estabilizar el frente del túnel. Espuma de poliuretano es buena, funciona a veces si se utiliza la espuma correcta, pero tenemos un problema de fuga después porque lo inyectamos y se pega cualquier cosa. Bloquea el cabezal de corte, los discos, es terrible porque se adhiere muy bueno, tiene un muy buen poder adhesivo. Entonces, antes de seguir con el túnel hay que limpiarlo. Y eso causa bastante problemas al personal porque tiene que empezar a sacarlo con el aire comprimido, etcétera. Entonces, lo que nosotros recomendaríamos es utilizar polímeros de gran tamaño. En Alemania tenemos Gummibärchen, se llama, no sé ni en inglés cómo se dice, sería algo con unos polímeros gelatinosos con jabón y con agua y se bombean a la suspensión de bentonita y se mete dentro de la cámara de excavación que tiene más o menos la misma densidad que la suspensión de bentonita, entonces se va para todos lados, no se queda ni arriba ni abajo, se expande en todas las direcciones, entonces así podemos cerrar el frente y generar todo de nuevo, construir todo de nuevo y eso ayuda mucho. Y se puede armar con esto una nueva capa, una nueva membrana y pasar al modo de aire comprimido. En general, lo bueno es que son poco costosos, es fácil y rápido de aplicar, tiene un tamaño de hasta 20 milímetros y funciona muy bien
para poder frenar los suelos sueltos. Y la última etapa, o la segunda en realidad, es utilizar una membrana proyectable o expandible que se ha utilizado en los últimos años, se ha vuelto conocida en los últimos años y ha sido utilizada para la estabilización, especialmente cuando todo lo que se usó antes no funcionó, pero ahí tenemos la posibilidad de entrar a la cámara de excavación durante un corto tiempo, pero después empiezan a perder mucho aire y la pérdida de aire aumenta demasiado rápido y entonces llegan al fin de la capacidad y se tienen que ir. Entonces con esta membrana desplegable es como un caucho, vemos que está sobre el terreno con una fuerza, una tensión muy alta que se expande y se sella en el frente del túnel y funciona muy bien. Acá a la derecha vemos cómo se aplica, es una capa muy delgada y la aplicación ahí hace que se detenga inmediatamente la pérdida de aire en la superficie y detiene todo muy fácilmente. Acá tengo un videito para mostrarles, a ver si funciona. Acá vemos que se aplica con una pistola de aire normal. Es como un juguete, digamos, o se puede utilizar tamaños de hormigón proyectado, del gunitado, lo mismo, esos mismos tamaños. Y van lo más rápidamente posible, empiezan con la inyección, con este rociado, y vemos cómo asegura y sella el frente de excavación rápidamente. Y si eso no funciona, pasamos a la etapa 3, que es uno de los niveles más críticos, donde decimos que si estamos en situaciones como estas de acá, estamos enfrentando paradas bastante largas porque están dañadas las herramientas y básicamente hay que reacondicionar el cabezal de corte, capaz necesitamos un mes de soldadura por debajo de la tierra, o si tienen una muy buena conexión a la superficie con la tuneladora, vemos que cuando comenzamos con el aire comprimido está ahí, empieza a hacer burbujas y no se puede hacer nada y no hay posibilidad de entrar a la cámara de excavación. Entonces hay una posibilidad de poder obtener el control del frente del túnel de nuevo y es utilizando suelo artificial como relleno. Y lo hacemos desde adentro, desde atrás. Lo alimentamos a la cámara de excavación, este suelo artificial que es más pesado que la suspensión de bentonita. Así lo que hace es rellenar los niveles inferiores y se puede bombear con presión en aumento, llenarlo hasta la superficie y hacen un intercambio de la suspensión de bentonita con este suelo artificial. Este suelo artificial se va a endurecer después. Y ahí pueden hacer una excavación manual por el material, como si fuera un hormigón. Obviamente hay que hacer ensayos y pruebas porque lo menos que queremos es tener un lindo hormigón adentro de la cámara de excavación y entonces con un martillo hidráulico tenemos que empezar a tratar de liberar la tuneladora. No, por lo tanto hay que hacer estas pruebas para ver cuáles son los agregados disponibles, las mezclas. Una vez que lo tienen, están seguros de que tienen una mezcla correcta. Acá es una vista de abrir la puerta con este suelo artificial. Es lo mismo que vimos antes cuando prácticamente tiene una conexión inmediata a la superficie. Estaba completamente sellado. Acá tienen el frente abierto. Y se podría empezar con una excavación manual detrás del cabezal de corte, utilizando excavadoras y luego pasar de nuevo a la máquina. Esto es algo muy controlado, digamos, mientras que nos indica que podemos reparar la tuneladora en las peores circunstancias también. Como resumen, decimos que tenemos que
entender el modelo de soporte del frente y saber cuáles son sus limitaciones. Eso es un punto muy importante cuando comenzamos con la presión de soporte del frente que recibimos de la empresa de ingeniería. Nosotros tenemos que saber cuáles son los límites, cuáles son la flexibilidad posible, porque no es un valor fijo, tiene un rango y yo tengo que saber cuál es. También tenemos que el rango de presión soporte tolerable tiene que ser calculado, no solamente en los límites inferiores, pero también en límites superiores, es importante. La falla del soporte de frente podría requerir que se tome una acción rápida y hacerlo antes de llegar a una detención completa. No hay que perder tiempo discutiendo, analizando, para evitar hundimientos o derrumbes, etcétera. También, obviamente, hay métodos probados para poder recuperar el control del frente durante la intervención y algún par de soluciones que ya les mostré algunos con las diferentes técnicas. Bueno, muchas gracias. Se me va el alemán.